resumen imposible de un país imposible de resumir. ¿Qué está pasando? Una pregunta desde la más absoluta confusión. ¿Qué está pasando? En Maldita Suerte. Y ahí va, martes 4 de marzo. Varias cosas sucediendo en simultáneo en la política internacional, ni hablar. Es realmente una catarata de breaking news. De noticias. Pero también en la política argentina y en la crisis que se expande, en la crisis de Milei, esa que él no conoce, no ha visto, niega, porque sigue sacando millones de argentinos de la pobreza. Ya no sabemos por qué número van. Uno tras otro. Es como una tómbola un poco, ¿no? Me parece que va tirando cada día y ve qué número sale. Ajá. Y la que toca. Sí. Pero siempre le da cada vez más. Es verdad. Algo que ya había en su momento elaborado John Eguier acá en el Destape, pero que en las últimas horas se viralizó, ¿no? Sí, que si tenemos tiempo lo vamos a compartir. Sí, Igual claro. Caputo le salió otro número. Porque Caputo habló ayer y dijo 11. 4 millones menos que lo que había antes. 11, 13, ¿hasta dónde llegaron? 13, 14. No, había llegado a 15. 15 fue el máximo. Hasta 15 había sido Así había 15 sido, millones que salieron de la que pobreza. salieron de la Sí, pobreza. por supuesto. Pero Impresionante. ayer ya retrocedió a 11. Impresionante. Y los que están con ganas de salir, ni te digo, ¿no? Bueno, y mientras tanto, amigos, están pasando cosas en la calle. Hoy temprano, violenta represión a una protesta por los despidos en FATE. Mucha atención a lo que está pasando en FATE. Lo venimos advirtiendo como un caso que puede generar un punto de inflexión según cómo finalice, cómo se desarrolle, cuál sea el resultado de este conflicto. Bueno, la influencia en el resto de los muchos otros conflictos que están sucediendo en simultáneo en la Argentina. Hoy movilizaron a la zona del microcentro. ¿Qué es eso? Alem. Sí, es Alem, microcentro, claro, cerca de ese la es el Rosada. microcentro porque está la Secretaría de Trabajo ahí, Claro. cerquita de la Rosada y en Alem. Sí, exactamente. Bueno, estaban los trabajadores de FATE junto, obviamente, al sindicato del neumático, el SUTNA, pero también parte de la CGT, estaba la bancaria, había distintos sindicatos también, las dos CTA, organizaciones de izquierda, todos protestando ahí frente a la Secretaría Sí. de Trabajo. Había docentes también. Estaban los docentes Sí, también. había docentes. Bueno, por eso decíamos lo de FATE, que empieza a generar solidaridad de distintos sectores y empiezan en FATE a confluir también otros reclamos que van más allá de qué pasa con el neumático en la Argentina. Y ahora se está por estas horas definiendo el futuro de la empresa con el reclamo de reincorporación inmediata. Los trabajadores fueron a esta audiencia con la posibilidad de una prórroga, obviamente, sobre la mesa de la conciliación obligatoria o, bueno, a determinar si hay chances de una reapertura, que es lo que buscan los trabajadores para mantener sus puestos de trabajo, más allá de las recomendaciones de excelentísimos economistas como Juan Carlos de Pablo, de que agarren la indemnización y se reconviertan. Es una gran oportunidad, dijo. Buenas cosas, que cobren la indemnización, que ahorren un tercio de lo que venían gastando Claro. y que busquen otro laburo. No entiendo lo Importante. de cuando vos ponele te quedás sin laburo, ¿en qué parte ahorras un tercio de lo que estás gastando? ¿Qué? ¿En ir a trabajar? En bondi comer. primero. No, comer menos, chicos. En viandas, en la comida del día. Sí. Claro, comer papas en lugar de Sí, claro. ¿Qué carne? No ¿Quién entiendo dónde está el somos? ahorro de quedarte sin laburo. ¿Cómo llega a ahorrar una persona un No, tercio se de su ahorra un montón. Se ajusta. Dice que hay que cobrar la indemnización y que hay que administrar esa guita. Poner la guita a trabajar. Bueno, lo que tenés que hacer es poner la Y- guita a trabajar. Comés hasta el 20 del mes. Listo. Ah, Vivís hasta el 20 del mes. Después te pones en pausa, así. Te metes en un freezer. te sentás en tu casa a esperar que pasen Sí. 10 No, días. porque el freezer tiene gasto de luz también, ¿no? Bueno, obviamente hubo represión y detenciones. Un operativo de la policía de la ciudad, en este caso, un bochorno, desproporcionado totalmente, pero además desprolijo. O sea, además de un despliegue represivo desproporcionado, encima desprolijo, porque sucedió que los terminaron haciendo correr a los trabajadores, los encerraron en una calle de esas microcalles que hay en Claro. esa zona, los terminaron llevando hacia la 9 de julio. Sí, terminaron en la 9 de julio, o sea, generaron, como suele pasar Caos. últimamente, lo que vemos, ¿no? Que Sí. es finalmente quien termina generando más caos de tránsito, que es lo que se supone que quieren evitar con el protocolo Bullrich, etcétera, los terminan provocando ellos mismos. El Las fuerzas de famoso caos de seguridad tránsito. terminaron haciendo un quilombo en la 9 de julio porque los acorralaron de tal manera que tuvieron que confluir ahí. De hecho, en la última manifestación en el Congreso hubo varios testimonios de locales, de comercios de la zona, Sí, de claro. bares, de pizzerías y demás, que se quejaban particularmente de eso, de que el que corta es la policía, de que además le terminan usando los baños. de los Estaba la locales, señora qué sé yo. de un bar muy enojada porque Sí. los gendarmes le detonaban el baño. literalmente le detonaban el baño.
y no le dejaban ni para la propina Sí. de la limpieza. Y claro, y no le venden a nadie. Claro, porque no pasa nadie por ahí. Claro. Porque Pero corta no la le- policía. pero- Cosa que no sucede cuando hay marchas. Claro. Y hay marchas que generalmente son pacíficas. Comprás. Los asistentes de las marchas Claro. generalmente siempre consumen Sí, algo ahí. comes algo. Sí. Bueno, este fue uno de los momentos de la represión con gases y balas de goma ahí en la concentración encabezada por los obreros de FATE. ¿Lo escuchás? Y avanzaba por las calles no solo la policía de la ciudad, sino la gendarmería y apareció de vuelta la infantería, las motitos, Ah, que mira. empiezan a detener gente al voleo. Los que cazan, claro. Y este es el sonido, más allá de las imágenes, el sonido de la tensión. Escuchen. Esto empieza a escalar, ¿eh? Realmente yo no sé qué cálculo está haciendo el gobierno de hacia dónde cree que va la conflictividad laboral. En este caso, además, un sindicato combativo, que se para de mano, Sí, que claro. se planta, y que va a pelear, por supuesto, de trabajo hasta el final. Pero que empieza, en esta lucha de los trabajadores de FATE, a confluir otras luchas, otras demandas y también, obviamente, otras expectativas. Bueno, FATE está parada por la empresa, los trabajadores se mantienen en el lugar, hay acampes. Este miércoles vencía la conciliación obligatoria, se va a extender por estas horas. El gremio lo que pide es la reapertura de la planta y la intervención estatal. Y volver a trabajar, que la planta vuelva a funcionar y volver a trabajar. Están generando mucha repercusión, escaló muchísimo, no solo en términos políticos, sino también en términos sociales. Están haciendo unos festivales. El otro día hicieron un festival de música, había más de 20.000 personas. En la zona ahí es una calle chiquita, en Tigre, pero Sí, de sí. repente eran varias cuadras de gente en un festival. Este viernes hay otro, toca la Delio Valdés. Y eso también empieza a generar una conversación. Se acerca, ayer fueron, no sé, por ejemplo, los trabajadores de la Unión de Trabajadores de la Tierra a llevar 900 bolsones de verdura. Fueron los camioneros el otro día y empiezan ahí a confluir luchas. O O por lo menos interactuar, sí. empieza a generarse un vínculo también, ¿no? Y con otras herramientas, ¿no? Sí. Porque tomar la calle no es siempre, y lo digo sin prejuicio alguno, pero digo, no es siempre ir con una pancarta, a caminar, a tomar alguna plaza. Claro. Sí. A veces es eso, es generar comunidad, ¿no? Que Sí. no sé si nos habíamos olvidado, pero hacía tiempo que no veía iniciativas en todo caso de esa magnitud. También hay como, me parece que se va dificultando la tarea de demonizar que hace siempre el gobierno, que lo intentó hasta con las personas con discapacidad, imaginemos. O sea, pero me parece que también el número, la cantidad de personas que van siendo afectadas, pues va generando eso, que es difícil creer, como plantea el gobierno, que esos trabajadores son los que nos robaron con los neumáticos. Bueno, digamos. claro, por supuesto. De hecho, hace 14 meses que no tienen aumento paritario. Claro. Lejos estaban de robar con los neumáticos y ni siquiera aumento de sueldos tenían. Sí, tal vez los empresarios, pero bueno, esa es Claro, otra claro, es discusión. otra historia. Bueno, el cierre de FATE se ha convertido en el conflicto laboral más duro que haya tenido hasta ahora el gobierno de Javier Milei. El presidente además se involucró de manera directa. Ya lo viene haciendo y el domingo, en la apertura de sesiones ordinarias, volvió a apuntar contra el dueño de FATE y dueño de Aluar también, Javier Madanes Quintanilla, uno de los empresarios más ricos de la Argentina. Y durante la apertura de sesiones dijo que había empresarios prebendarios, denunció la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle, ese fue el término de Milei, mientras se negocia, dijo el presidente, la protección para el sector del aluminio. Hay algo de eso también. Le estaba por vencer las medidas antidumping del aluminio a Madanes Quintanilla o al sector del aluminio, y el conflicto de FATE, ya advierten, no solo en el gobierno, sino también algún grupo de los trabajadores, tiene que ver más con presionar al gobierno por los aranceles del aluminio que estrictamente por la situación del neumático, que también es compleja porque también bajaron los aranceles a la importación, porque tampoco se venden y eso también ha generado una industria. Pero lo que advierten es que tiene más que ver con el aluminio que con el neumático, el conflicto Claro. que desencadena en esto, en definitiva, que es no hay respuesta. Hoy, hace 15 días que se enteraron, la mayoría estaba de vacaciones, para casi 1.000 trabajadores que a esta hora, hoy, se están quedando en la calle. Que son parte de una extorsión, son tomados de rehén por los empresarios, como hizo Roca cuando amenazó con cerrar Sí. si no ganaba la licitación, que al final no lo hizo o está pensando si lo va a hacer o no. Claro, el tema es que acá, por ejemplo, ¿cuál sería la solución? Que de repente Madanes Quintanilla diga, no, ok, abro FATE de vuelta, vuelvan todos a trabajar. Es un escenario hoy bastante complejo. Sí, claro. Entonces, una cosa es una extorsión, apurar al gobierno, como dice Milei, tirarle 900 trabajadores a la calle. Y otra cosa es que además eso suceda. Claro. Que esas 920 personas se queden sin laburo, efectivamente, y que no sean solo una prenda de negociación, ¿no?
Ayer insistió Luis Caputo, habló este martes, minimizó las críticas por la apertura de importaciones y su impacto en la industria de esta manera. Escúchalo. Si vos me dijeras, mirá, protegimos a estos empresarios y hoy tenemos la industria de neumáticos más importantes del mundo, exportamos 5.000 millones de dólares, los trabajadores de FAT eran multimillonarios y demás, y le daban también un impulso a la economía, bueno, bárbaro. Ahora entraron 4 gomas chinas y cerró. Entonces, ¿eso qué te muestra? Que es un modelo que, digamos, donde el incentivo está hacia la corrupción, no hacia la inversión, porque si te cierran el zoológico y entonces y te dan un FAL y vos decís, bueno, si caso en el zoológico, listo, y ni siquiera te da para invertir en un rifle con mira telescópica, no lo necesitas. Y el día que te abren un poco el zoológico, decís, no, mira, yo así no Bueno, puedo. eso, la vieja y clásica metáfora del zoológico, ¿no? Es verdaderamente, Mati, una mamusca de problemas, Sí. porque así como bien decís que en la realidad están advirtiendo que la lucha, la pelea o la tensión tiene más que ver con el aluminio que con los neumáticos, también le agrego, escuchándolo hablar, ¿no? una grilla, una capa de lectura, que el gobierno viene desmantelando todas las políticas antidumping. Claro, de todos los sectores. Entonces, mientras Sí. todos nosotros, legítimamente, pero tenemos, obviamente, la atención puesta en una batalla con nombres propios, Sí. ¿no? De tal con tal y cual, también pasa casi a un segundo o tercer plano una conversación y unas decisiones. Este año se van a vencer muchísimas medidas antidumping. El gobierno no tiene la menor intención de prorrogarlas en el tiempo y eso va a traer consecuencias Sin duda. que no explica el gobierno. El gobierno está más bien en esa retórica, se hace el canchero. No, y al mismo tiempo no le ofrece ninguna alternativa a los Claro. trabajadores del sector, porque bueno, ponele que tu pelea es con Madame Quintanilla y los trabajadores del sector, no hay ni una mención, no hay, ni siquiera es, bueno, vamos además de esto a ocuparnos de etcétera. No, nada. No hay ningún tipo de consideración por Claro. los trabajadores en este Claro, caso. claro, no te voy a dar toda la protección que vos querés, pero te voy a dar un poquito de protección, pero me tenés que garantizar que no despedís por, no sé, algo. No, y además ahí, en algunos sectores en particular, lo que hay es una falta de mirada estratégica global, sobre todo en un mundo en guerra. El tema del neumático, en un mundo en guerra, es central. Los trabajadores de FATE, en plena pandemia, eran trabajadores esenciales. Trabajaban, ¿por qué? Porque la Argentina, ante un mundo totalmente paralizado, sin comercio exterior, necesitaba neumáticos. ¿Por qué? Porque se transporta en camiones que van sobre ruedas. Los que es el alimentos principal bienes y- modo de transporte acá en este país. La logística se mueve por Ahora, camiones. en un mundo en guerra, si pasa algo en la, qué sé yo, en el comercio de neumático en particular, pero después puede ir al aluminio, la energía en general, no tener una mirada estratégica de pensar si el día de mañana se cae todo, no tener lo propio, no para vivir con lo propio, que es algo que se ha dicho mucho y con lo que el gobierno batalla culturalmente, sino hasta por un poco de inteligencia de, y si sucede algo en el mundo que te deja en pelotas, como parece que está sucediendo también por estas horas. Y además, para el gobierno, no hay marcha atrás en la política, como dice Ori, de reducción de aranceles y de medidas antidumping, porque si en este caso en particular hubiera una marcha atrás van a venir el resto. Que es justamente el problema político, si se quiere, que está enfrentando por estas horas el gobierno, al margen de que ni le interesa volver atrás, sino más bien profundizar. En el caso de los neumáticos, por ejemplo, llevar los aranceles de 16% a directamente cero. Claro. Pero si supongamos que el conflicto escala y el gobierno tiene que explorar alguna solución porque tenés 1000 personas en la calle, porque empieza a generar una tensión, empieza a generar solidaridad de los distintos sectores, represión en la calle y demás, supongamos que en algún momento el gobierno decidiera tratar de hacer algo para resolver esto, atrás le van a venir a reclamar todos los otros sectores que también están siendo afectados, los textiles, los calzados, plásticos, juguetes, agroquímicos, autopartes, alimentos, electrodomésticos, celulares, absolutamente todos los sectores que sufren hoy una crisis de supervivencia producto de la invasión de productos de China, pidiendo el mismo beneficio que están pidiendo en todo caso los neumáticos. Y además porque no le importa al gobierno. O sea, por el problema político que se le generaría, pero en términos ideológicos porque no le importa, no considera a los trabajadores, no son parte. No. La industria, y por tanto los trabajadores de la industria, no son parte de su forma de entender la Argentina. Bueno, es Toto Caputo, el ministro de Economía. Eso un poco lo sospechábamos cuando lo pusieron a Caputo al frente del Ministerio de Economía. Ahora, la crisis
se expande y sigue. Yo creo que les voy a enumerar en los próximos minutos una serie de noticias que tienen que ver con cómo esta situación se profundiza en distintos sectores y en distintos lugares de la Argentina. Y yo sé que esa enumeración es por momentos un poco angustiante. Porque realmente llega un punto que decís, bueno, loco, esto se está cayendo de manera acelerada. Y escuchás los relatos de los trabajadores y escuchás las historias y ves el impacto que eso empieza a tener en los pueblos, en las ciudades, en las provincias, y decís, che, loco, esto es un garrón. Pero está pasando. Y está pasando al mismo tiempo que escuchás al gobierno decir que no importa, que se reconviertan, que vayan hacia la nueva Argentina, ¿no? Solo para enumerar algunas de las últimas horas de la crisis de Milei y cómo sigue la caída de las empresas y los empleos en esta crisis de consumo y ola de importaciones. La empresa de electrodomésticos Goldmoon Sociedad Anónima, responsable de la fabricación y comercialización de los productos Peabody, los conocen, una marca muy conocida, claro, se presentó en concurso de acreedores, una carta enviada a clientes y proveedores. La administración de la firma, fundada en 2003 por un empresario coreano, Dante Choi, informó que se encuentra atravesando una etapa de reestructuración de pasivos y el dueño de la empresa expresó en diversas ocasiones su justamente preocupación por la situación del sector, por el impacto de las importaciones. Advirtió que esa avalancha de importaciones de productos similares a los que él hoy fabrica en la Argentina iba a generar esto que hoy está pasando, ¿no? Sí, igual hay veces que, bueno, como le pasó incluso a Galperín, sin ir más lejos, el exceso de confianza de algunos empresarios. Hace un año exacto, el señor Dante Choi dio una nota en la revista Forbes de febrero del 25, hablando de la apertura de importaciones y diciendo el que no se adapte a esta nueva coyuntura va a desaparecer. Se ve que no se pudo. Bueno, no se yo, pudo yo adaptar. lo vi eso. Lo que no termino de entender es si era una advertencia a modo de crítica, de advertencia de che, vamos a desaparecer, o canchereaba en el sentido de el que no se adapte va a desaparecer y se jode. No termino de entender cuál es el tono. Me parece que no estaba canchereando, pero la verdad que no recuerdo ese textual en particular. Lo digo un poquito viendo el perfil, digamos, de empresario que es él. Pero no lo sé, dejémoslo en duda. Pero porque esa declaración me gustaría escucharla. Yo la vi. Me gustaría escucharla. A ver qué dijo. Si dijo, bueno, se jode acá el que no se adapta desaparece. O dijo, che, ojo, que acá si no nos adaptamos desaparecemos. No sé cuál es el tono. Yo lo interpreté con el tono de Galperín. No, nosotros vamos a competir como competimos siempre y está todo bien. Sí. Al margen de que hay empresarios que, incluso sabiendo que iban a desaparecer o que se iban a tener que, entre comillas, reconvertir, igual bancaron. Porque para algunos empresarios es muy sencillo. Cierran, despiden a los trabajadores, en lugar de producir, se convierten en importadores y a otra cosa. Y ellos se reconvierten, o sus empresas se reconvierten, y la logística la utilizan para, en vez de distribuir en distintos puntos del país los productos que producían, ahora distribuyen los productos que traen de afuera. Ahora, ¿y los trabajadores de esos sectores en qué se reconvierten? Agarran la indemnización y ¿a dónde van? ¿De qué laburan? ¿Qué hacen? Esa es la parte que falta al relato del gobierno. ¿En qué se reconvierten los trabajadores del sector? Salí a buscar que algo vas a encontrar, como dice De Pablo, ¿no? Yo creo que es un pensamiento un poco mágico que tiene. Son muy fanáticos del mercado. Ellos creo que realmente creen que el mercado en un lo va a ordenar todo. Acomoda todo mágicamente. Sí. Bueno, ahora el último relato es lo que escuchábamos ayer de Caputo diciendo que haber bajado el costo laboral a través de la aprobación de la reforma laboral iba a hacer que, como en los países del primer mundo, que eso es lo que a mí me llama la atención, los trabajadores probablemente se queden sin trabajo porque va a haber un montón de empresas que se van a tener que reconvertir, pero que rápidamente a las 48, 72 horas iban a tener 3 ofertas. Eso fue lo que dijo. Claro. Lo que yo me pregunto es, ¿realmente creen que nosotros somos un país, digamos, que se puede comparar con algún país europeo? No, pero además hay un desconocimiento muy, muy notable de la vida de esos trabajadores. Por ejemplo, los de FATE. Yo estuve charlando con algunos de ellos en las últimas horas. Hace 20 años que trabajan en FATE. No quieren la indemnización, no quieren hacer otra cosa. No quieren agarrar esa plata para comprarse un auto y trabajar de Uber. Quieren trabajar ahí, quieren que la fábrica abra, porque son obreros, porque trabajan de eso y porque quieren su trabajo. No quieren plata para ver en qué se reconvierten, quieren sus fuentes de laburo. Ahí también, en el trabajo, siempre decimos que el trabajo es lo que ordena la vida de las familias y las personas. Bueno, es también lo que lo desordena al mismo tiempo. Y muchas veces no hay una consideración, o se habla del trabajo como si fuese solo una prestación, claro, una contraprestación, una relación contractual. Hay arraigos culturales, familiares, cuestiones muy profundas en y los una pueblos. expertise también, Totalmente. Profesionalmente, digo, hablando. Ni hablar en el sector industrial y algunos sectores más... Sí, metalúrgicos, ni hablar. Sí. Y también casi de identidad. Se está discutiendo justo mucho ahora con el tema de la IA y todo eso. Digo,
casi como la forma de ¿cómo te llamás? ¿A qué te dedicás? Sí, claro. Es la segunda pregunta. Bueno, otra noticia de estas horas, porque no es solo en el sector industrial, noticias de infogremiales, el frigorífico San Roque, ubicado en la localidad bonaerense de Morón, cerró de manera definitiva su planta productiva y despidió a 140 trabajadores. Desde la empresa señalaron que es la retracción del consumo interno y el fuerte incremento de las importaciones de carne que imposibilitan seguir con la producción. ¿Se acuerdan que ya les había contado de otros frigoríficos? Hay uno en General Pico La Pampa, Sí. otro en Villa Gobernador Galvez, frigoríficos grandes que también vienen cerrando. Esto es algo que se profundiza en el sector de la carne, ¿no? Por otro lado, otra noticia, en este caso en BAE, no hay empresa textil que se salve del ajuste y la crisis del sector. La empresa Sueño Fueguino, fabricante de las sábanas Danubio, Canon, Fiesta, entre otras, decidió suspender a todo su personal en la planta de Río Grande, en Tierra del Fuego, una suspensión que afecta a 70 trabajadores por 3 meses. Sueño Fueguino es una empresa que ya había despedido en octubre, esto no es nuevo, a 35 trabajadores y esta vez suspendió a 70 con recorte de sueldo. Estamos hablando del principal productor de ropa de cama en la Argentina, que cuenta con una cartera de marcas muy reconocidas y que tiene más de 450 puntos de venta en todo el país. El impacto en algunos sectores del país, especialmente lo que está pasando en Río Grande, en Tierra del Fuego en particular, aunque no únicamente ahí, pero es alarmante y la advertencia que se está haciendo desde la provincia es, bueno, siempre hubo una discusión sobre el régimen de promoción, Sí, sí, etcétera. Pero es que básicamente ya no va a haber en Tierra del Fuego, producto de las medidas que ha tomado el gobierno nacional, no por la incapacidad de los empresarios del sector de reconvertirse o de lo que sea, trabaja una provincia y una provincia que justamente tiene un lugar geopolítico destacadísimo y sumamente delicado. No es simplemente, che, que los fueguinos tengan laburo. Es un lugar, esto se ha discutido en muchas oportunidades, que tiene que tener actividad, que tiene que tener gente, que tiene que tener vida, población. Que hay que poblarlo y lo que hay que decir también es que no es fácil sobrevivir en Tierra del Fuego, digamos, claro. por condiciones, digamos, geográficas, climáticas, es decir, no cualquiera puede sobrevivir y mucho menos sin laburo. Bueno, otra, fuerte ajuste en Electrolux. Pasó de 700 empleados a 200 y ahora la novedad es que anunció un nuevo plan de retiros voluntarios. También otra noticia publicada en el portal Infogremiales. Les recomiendo mucho seguir ese portal porque tiene un día a día de la información de todo esto. Claro. Es, por supuesto, alarmante, pero con buena información también para seguir. Un futuro muy incierto para la planta local. Hay temores por posibles despidos, no solo, obviamente, los retiros voluntarios. Y el sector lácteo también. No es una novedad, viene de arrastre, viene de hace varios años, pero en este caso sí tiene una nueva noticia, que es la Suipachense declaró la quiebra y deja 140 trabajadores sin empleo tras 70 años de actividad. Y acá lo mismo que con muchas otras empresas. Mirá que pasaron cosas. Sí, 70 años. 70 años, FATE 80 y pico. Mirá que han pasado cosas en los últimos 80 años de la Argentina de todo tipo de políticas, idas y vueltas, Sí. más o menos aperturistas, etc. Incluyendo la Estallidos dictadura sociales. sangrienta y Ese. ultraderechista de la última dictadura. Pero nunca se había llegado en estas empresas en particular a esta situación, ¿no? Bueno, en Tucumán también, atención Tucumán, cerró la emblemática fábrica de bolsas Pampac y despidió a todo su personal. Imagino que estará muy atento a esto el gobernador. Sí, jaldísimo. Osvaldo Jaldo estará, ¿cómo? Está jaldísimo. Estará jaldísimo. Sí. Bueno, si apoya tanto al gobierno, imagino que una mano le darán con este tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Para la reconversión de las industrias de su Déjame provincia. dudar, Yo también déjame dudo. dudar. ¿No? ¿Ustedes dicen que no? Pero si bancó mucho al presidente Bueno, te Milei. compro un paquete de bolsas y ya. Bueno, posiblemente. La empresa producía bolsas, llegó a emplear a 300 operarios en Tucumán y, bueno, ante la imposibilidad de competir con las importaciones, deja 75 familias en la calle. Y por último también, en otra provincia, en Córdoba, la histórica fábrica de retenes. Todo esto está entrando de afuera, ¿eh? Acá esto es sustitución de trabajo argentino por importaciones. No hay mucha vuelta que darle. A eso se suma, obviamente, también la pérdida de poder adquisitivo y la caída del consumo interno. Ahora, es especialmente el reemplazo de producción nacional por productos de afuera. Es el golpe más notable que están sintiendo estos sectores es por las importaciones. Aparte, bueno, no todos los sectores, pero esto en particular, digamos que también había otro parecido con lo que tenía que ver con los tractores la semana anterior y qué sé yo. La automotriz y la autoparte, se suponía todo el tiempo, nos dijeron, de hecho venía Toyota, que era un sector competitivo de Argentina. Sí.
Y no sé qué pasó. Bueno, en este caso sí, lo mismo. Retenes, más de 50 años de producción en Córdoba, medio siglo de vuelta, ¿no? Sí. 50 años produciendo retenes y pasaron muchas cosas en esos 50 años, momentos muy difíciles para la economía argentina, incluso también para el sector industrial. No es la primera vez que existen este tipo de políticas. El tema es la proyección, no solo lo que hoy está pasando, sino lo que proyectan los empresarios del sector, que es lo que decía Ori recién. No va a haber nada, no va a haber ninguna modificación, no va a haber una reconsideración, porque no es algo, y lo venimos diciendo, que esté saliendo mal, algo que se desajustó, se desacopló, un efecto colateral no deseado. No, es parte del plan. ¿Para qué? Porque no es porque solo son hijos de puta. Bueno, suponen que de esta forma bajan los precios y que a los argentinos les sale más barato comprar todo lo que ahora se trae de afuera. La pregunta es, ¿quién carajo va a comprar si nadie tiene laburo? Claro, el tema es qué argentinos van a poder comprar, o en todo caso no qué, sino cuántos argentinos. Bueno, igual no se preocupen, reaccionaron los industriales y el poder económico. Bien, Bárbaro. vamos, Sacaron la Mati. cabeza del pozo. Bárbaro. La Unión Industrial Argentina y la Asociación Empresarial Argentina están... no sabés. No, Bueno, ¿se les pararon bien, de mano? Bien. Enojadísimo. Era hora de Enojado. poner las bolitas de aluminio sobre la mesa, viejo. Pero en realidad el enojo es por la falta de respeto del discurso de Milei No. en el Congreso. Obviamente también desde la Unión Industrial Argentina advierten, sin industria no hay nación. Bien. Aquel recordado dicho de Carlos Pellegrini, presidente de la Nación y fundador de la Unión Industrial Argentina. Ahora, no es una novedad realmente para Martín Rapalini, por ejemplo, que preside la Unión Industrial Argentina, que sin industria no hay nación. ¿Qué pasó en las últimas horas, en los últimos días? ¿Qué sucedió? Bueno, evidentemente la escalada discursiva de Milei con algún sector del empresariado, particularmente, bueno, con Madenes Quintanilla, con Paolo Roca, que le dice, ¿cómo es? Don Chatarrín. Don- Don sí, Chatarrín, el de los Y tubitos el- caros. Don Chatarrín. eso. De los tubitos Pero caros. vos me estás queriendo decir que si el discurso de la Asamblea Legislativa hubiera sido más moderado, en un tono más sereno, ¿esto por ahí no hubiera existido? Bueno, salieron a pedir respeto. Respeto, por No, favor. que afloje un Sí. poco con las importaciones Un poquito porque de- se está rompiendo todo. Ah, bueno, Yo por te pido eso, un poco más de entonces respeto. bien. Sí, bueno. Es la vieja... lo charlamos el otro día. Sí. Enojarse por la forma, sino por el fondo. Sí. Hay mucho de eso. Sí, bueno. Si me vas a barbaridad, tocar el ¿cómo? culo, pedí permiso, viejo. ¿Cómo puede ser que grite así, que falta el respeto? Pues, qué sé yo, lo importante es todo lo otro, ¿no? Lo que está sucediendo. De todas formas, desde la Unión Industrial Argentina señalaron lo que venimos charlando, que muchas empresas están atravesando una situación crítica, Bien. con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal y dificultades para financiarse, además de caída del empleo. Tiene un problema ahí, en todo caso, Rapalini, que es el titular de la UIA, porque dentro de la UIA es como, no sé, como la CGT, ponele. Son representaciones sectoriales. Hay distintas opiniones. Ah, claro, Claro, hay de claro. todo, Muy hay de todo. dispar. Y muy están los que dispar. dicen, che, loco, es que pararse un poco más de mano con este gobierno. Y está Rapalini, que además tiene negocios mineros en Mendoza. Entonces está como, bueno, Bueno. Veamos. yo pasa que un Está poco- jugando varias bandas, a digamos. mí un poco me va bien con el tema de la minería. Claro. Entonces tampoco es que quiero ser tan picante. Es Bueno. como que el que mira de una ventanilla y del otro del colectivo a la vez, como el del meme, ¿no? Pero está en los dos lugares. Él está en el pasillo del medio y mira para adelante. Bueno, en la misma línea, la Asociación Empresaria Argentina, ahí sí estamos hablando del establishment, Círculo Rojo, Poder Económico, AEA. AEA, que tenés AEA. Arcor, Techin, Mercado Sí. Libre, Clarín, La Nación, Vagó, Coto, IRSA y Globant, Sí. que salieron también a pedir un diálogo constructivo y respetuoso. Ah. ¿Qué? Oh. Claro, no porque se te hacen de mierda todo, porque las empresas pierden capital, porque se están quedando en la calle. No, no. Diálogo. Ay, por favor. bueno, esos Claro. son Yo Mariana te y pido la que- Fuseneco, son cafecito. ¿no? Cafecito. Moni Argento dice. Obviamente atrás de esto hay un montón de roscas, intereses y tensiones. El gobierno hace un poco la doble, ¿no? Que es, se hace como que se pelea con los empresarios y habla de empresarios prebendarios y habla de Don Chatarrín y de no sé qué cuánto más. Pero después, sí señor, mande usted lo que necesite. Son los mismos sectores que sostienen a este gobierno, que incluso algunos de ellos hasta le han armado parte del gabinete. Entonces hay como un doble juego ahí. Sí, Digo, claramente. desde lo discursivo hasta uno en algunos casos puede decir, che, y sí, la verdad que hay empresarios prebendarios que son parte del problema en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. Ahora, no veo que el gobierno está haciendo nada más que intentar fundirlos a algunos de ellos, Sí. mientras se sostiene el gobierno por el aporte de otros, ¿no? Sí, sí, igual ellos nunca sufren, porque es que pasa eso, como que también Pablo Roca tiene lo mismo, tiene Tech Pretol que con eso gana y con el otro pierde, digamos. Siempre ellos van a salir bien parados, no Sí. nosotros. Ahora, por suerte están saliendo muchos millones de argentinos de la pobreza. Bien. Ustedes Sí. ¿Cuántos millones, No Martín, sé bien por favor? dónde vamos. Sí, Sí, exacto. ¿Tenés el dato? A esta hora, Vamos a verlo, Ahora sí. mismo.
Porque, bueno, esto hace un tiempo lo hizo acá John Eguier, Sí. pero poniendo un video tras del otro. Ayer la producción de Ernesto Tenenbaum lo compiló todo compactado en un solo video y audio. Digo que la producción de Tenenbaum porque lo puso tanto con 7K como después a la noche en Cenital con María O'Donnell. Vamos a ver el compilado desde... Esto empieza en diciembre del 24, o sea, tiene un poco más de un año y 3... En total son un año y 2 meses. Claro. Todas las cifras de la gente que sacó de la pobreza el señor Javier Milei. A ver. En los últimos meses, además, sacamos de la pobreza a 8 millones de argentinos. 8. O sea, sacamos de la pobreza a cerca de 9 millones de personas. La pobreza cayó al 35%. Es decir, que los desalmados liberales bajamos 22 puntos porcentuales la pobreza. Es decir, sacamos a 10 millones de personas 10. de la pobreza. Está subiendo. La caída de la pobreza al 31. Sacamos 11 millones de personas de la pobreza. No lo muestran. Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos. Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la pobreza. 13 Hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza. Se Es saltea decir, el 14. hoy hay 14 millones de argentinos 14. menos en la pobreza. Hemos sacado de la pobreza 30% de la población. Sacamos 15 millones de personas de la pobreza. Aparte el mismo porcentaje, ¿no? Siempre. De la población, pero va aumentando el distinta número. cifra. Bueno, Va bueno. aumentando. Salvo que crezca mucho la población y al mismo tiempo Claro, está siendo bueno, la rápidamente gente sacada de la está- pobreza. sí. A La mí me gente está faltó cogiendo. el martillito eso, porque se parece a una subasta, ¿Quién da más? ¿no? ¿Quién da más? Sí, era medio la perinola. 14, ¿quién ofrece 15? Ya no importa la verdad, ¿no? Yo me imaginaba, no sé, a Fernando Bravo tirando esas ruletas grandes que había en los programas viejos. Sí. ¿Cuánto sale hoy? El precio bueno, justo. a Caputo, al Toto Caputo, ayer habló en la Fundación Mediterránea Sí. y le salió otro número. ¿Pero qué? ¿Más No, alto? 15 no. millones el de presidente, No, 14. 15 millones era el último que teníamos. No, al Toto Caputo le salió otra cosa No. en el 25. ¿Metió la pata? A ver. Entonces se logró hacer todo esto con la economía también creciendo. Lo más importante, además, logrando sacar más de 11 millones No. de argentinos No. de la pobreza. No. No. Bueno, dijo más de 11 igual. 15 son más de 11 también. Es verdad, es verdad, Sí, es verdad. Bien. Pero 4 millones es mucho. De, Sí, mucha de 11 a diferencia. 15. Bueno. Por lo menos pónganse de acuerdo entre ustedes. ¿Qué claro. número? Agarren un número. Claro. Y sigan con ese. Agarren y digan 17. Pero no lo suelten. O sea, te agarrás del 17 Claro. millones de argentinos Co- salieron de la pobreza y le metés por ahí. Coordínense, claro. O Un poquito más. arreglemos una cifra, es 1 millón por mes, vamos a decir, que salen. Entonces Claro. ya ahora marzo tenemos 15, pero abril 16, pero no antes. Impresionante. Amigos, ahora volvemos a la Argentina porque hay algunas novedades más para contar. Saben que tenemos un nuevo ministro de Justicia, ¿no? ¿Se Sí, enteraron? claro, sí. Un excelentísimo señor. Nada que decir al sí. respecto. No. El mayor de los respetos para el nuevo ministro de Justicia, Sí. Máiquez. Quien tenga algo en contra del nuevo ministro de Justicia, hace una fila en el Ministerio de Justicia y va y Sí. se lo dice. Acá nada para opinar, nada para decir. La mejor de las consideraciones para el nuevo ministro de ¿Con Justicia. Juan Bautista? Juan Bautista Máiquez. En un rato lo vamos a contar, pero ahora quiero saber qué está pasando en el mundo. Ori, ¿qué novedades hay? Bueno, hoy vamos a empezar en España, vamos a seguir actualizando, por supuesto, lo que está sucediendo en Medio Oriente, pero de todas las cosas que están sucediendo, seleccioné una para arrancar, que son las declaraciones del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que le dijo no a Donald Trump. Y no es habitual, La posición por eso del gobierno de es España ante noticia. esta- Perdón, un segundo. No al uso de las bases militares españolas de Morón y Rota para la ofensiva contra Irán, que es lo que esperaba, anhelaba Estados Unidos, utilizar esas bases para poder efectivamente ayudar en la logística de los ataques contra Irán. En definitiva, lo que le terminó diciendo Pedro Sánchez es no a la guerra. Y Trump respondió con amenazas, que es lo que suele hacer, ¿no? En este caso amenazó con cortar por completo el comercio con España. Y también agregó en lo que claramente es otro gesto de respeto a la soberanía ajena, que si quisieran ellos desde Estados Unidos podrían utilizar las bases que quieran, ¿no? Ajá. Nadie nos va a decir qué hacer. Ahora sí les propongo que escuchemos un fragmento de esas declaraciones. A ver qué dijo. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva,
La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Bueno, la verdad que es una postura que no debería, insisto sobre ese punto, Claro. no debería ser noticia, ¿no? Sí, pero pero es hoy que en lo este es momento porque lo es, es claro. una voz y además necesitamos agarrarnos. Dame uno que diga algo, que- Algo positivo, algo Claro. un poco sensato. Bueno, esto es mío. La postura entonces es disonante, es una voz disonante hoy, al menos en el concierto internacional. Por cierto, Pedro Sánchez recibió un respaldo institucional por parte de Bruselas, también un apoyo explícito por parte de algunos presidentes de la Comunidad Europea, como por ejemplo Emmanuel Macron, pero nuevamente el bloque comunitario no está teniendo una postura firme, ¿no?, frente a esos ataques ilegales por parte de Estados Unidos contra Irán y también por parte, por supuesto, del gobierno de Benjamín Netanyahu. Vamos a escuchar otro fragmento, porque ya que está diciendo algo distinto a lo que venimos escuchando todos los días, traje otro fragmento. Pedro Sánchez hizo además un paralelismo con la invasión de Irak. Europa y España ya han estado aquí antes. Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que, en teoría, se dijo entonces, se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global. Pero que, en realidad, visto en perspectiva, produjo el efecto contrario, desencadenó la mayor oleada de inseguridad que ha sufrido nuestro continente desde la caída del muro de Berlín. La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y, por tanto, también de la cesta de la compra, del coste de la vida. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro y una vida peor. Claro, esta historia ya la conocen. Claro, claro. No es nada nuevo. La conocemos perfectamente. La pregunta es si vamos en algún momento de Claro. la historia de la humanidad, si vamos a aprender, ¿no?, de los errores. Bueno, pero Sánchez igual aparte tiene con qué, digamos, dar ese argumento, porque bueno, ¿qué fue? Era Aznar que apoyó esa guerra. Exacto, bueno, es que es lo que acaba de explicar. claro. Sí, sí, por eso. Exactamente. Sí, es una posición, la postura de Pedro Sánchez, que no solamente recibió críticas por parte de Estados Unidos, sino que en el plano interno, ¿no?, en la política doméstica, recibió críticas por izquierda y por derecha. Por izquierda lo que le dicen es que las palabras son las palabras correctas, bien para vos, Pedro, pero que no alcanzan, ¿no? Ajá. Lo que le reclaman es revisar la presencia militar estadounidense en suelo español, la compra también de armas a Washington y la participación en la OTAN, que está muy en discusión Claro, en claro. España. Por derecha, las críticas van desde el Partido Popular, obviamente, hasta el partido de extrema derecha, Vox. A veces cuesta distinguirlos. Basta mirar con lo que, por ejemplo, retuiteó Isabel Díaz Ayuso, la dice? conservadora, una viñeta que lo muestra a Pedro Sánchez por un lado, a la Ayatola por el otro, y que dice debajo entonces de la viñeta de la Ayatola y debajo de la viñeta de lo que caracteriza a Pedro Sánchez, Ayatrola. Ojo que trola no tiene el mismo significado Ah, en ok. ¿Qué España que significa? acá. Es más bien mentira, trampa, es como error. No es, Embustero. no está vinculado a la prostitución, a priori. Ok. Ori, si me permitís un segundo, porque no, Díaz Ayuso no es la única que se toma con humor el asunto de la guerra. Ay, tengo miedo de lo que vas a contar. No, porque nuestro presidente, el señor Javier Milei, Ay, no me digas. sí, ¿qué no hizo? me compartió en el 29 en Instagram un video en el que con IA Trump hace desaparecer tanto a Maduro como a Jamenei haciendo un show de magia, mientras que en el público está Milei y todo el gabinete argentino riéndose de... Es un imbécil. Sí, en el feed, por las dudas. Y está ahí Milei con Meloni y demás. Y Netanyahu. Y Netanyahu O sea, para el que viendo- no lo ve, está en la platea del espectáculo de magia, Milei, Netanyahu, Y Giorgia Meloni. Meloni y alguno más. En el escenario, Donald Trump con una capa roja haciendo de mago hace desaparecer a Maduro y a Jamenei. y se celebra. Y se celebra y los aplauden. No, el quilombo en el que nos puede estar metiendo No, este tipo. no, tengo Increíble. un Es miedo tremendo. a lo que podría llegar a pasar acá en la Argentina, que de hecho ya el tema de Medio Oriente medio que está saliendo de las portadas, Ajá. ¿no? Porque hay tanta actividad, tantas noticias al nivel argentino que no tiene el mismo apremio el tema allá
día, un miércoles que el lunes. Sin embargo, esto va a tener sus consecuencias. O sea, no digo... no, es una preocupación real. No sé cuáles consecuencias, no estoy diciendo nada con eso. No sabemos. No ese sabemos, es el punto. exacto. Es que ese es justamente el punto. No sabemos en qué nos está metiendo. Está trayendo a nuestra tierra una guerra que no es nuestra. Porque Milei no solo que además está totalmente subordinado y alineado a lo que mande Estados Unidos a Israel, sino que va siempre un poco más allá. Un poquito más allá. Los cascos blancos a la Franja de Gaza cuando nadie se lo había pedido. Por ejemplo, mudar la embajada a Jerusalén cuando tampoco. Bueno, en este caso, la mayoría de los países condenaron los ataques, hacen un llamado a la paz. Algo que tampoco en la práctica está sirviendo para un carajo, pero después había países que son pro-estadounidenses, digamos, de la región, alineados con Estados Unidos, que en todo caso condenaban la réplica iraní. Sí, ponele. Tibio, ponele. Tibio, como sí. la Unión Europea. Ahora, que el único que está mal, pero está mal. El único que festejó, celebró y encima hace chistes en Instagram, bancando absolutamente todo como si fuera una joda, es el presidente argentino. Sí. Que es el presidente argentino y es la Argentina. Porque anda a explicarle después a alguno que quiera tomarse alguna represalia que es, che, no, pero para que... Era Javier Milei. Era Javier Milei, no era la todos. Argentina, el quilombo en el que nos está Pero metiendo. es que lo que decía Pedro Sánchez hace un minuto es perfectamente aplicable para la Argentina porque nos pasó. Claro, nos pasó también. Con Menem, con la guerra del Golfo 1 y demás. Sí, incluso lo que nos pasó, los ataques de terroristas en los 90 a la embajada de Israel y a la AMIA, Sí. es para mí un argumento que Para él toma apoyar, sí, para claro. apoyar. Sí, sí. Es al revés. Sí, sí. Tal cual. Tendría que ser un argumento para, loco, correte un cacho, no sigas en todas lo que manda Estados Unidos, ¿no? Verdaderamente nos está metiendo en un quilombo que no sabemos justamente cómo termina, ¿no? Y para terminar, decirles que mientras justamente estamos discutiendo declaraciones, ¿no? La escalada continúa en Medio Oriente y Israel está intensificando la ofensiva contra el Líbano y al mismo tiempo, junto con Estados Unidos, están profundizando los ataques contra Irán. Sí. Estamos viendo en pantalla, por ejemplo, imágenes del ataque por parte de un submarino estadounidense contra un buque de guerra iraní con 180 personas a bordo, unas 30 nada más fueron rescatadas, ya está confirmada la muerte de más de 80. Irán a su vez mantiene las represalias, en el mapa de esas represalias se suma ahora, mientras estamos compartiendo imágenes del funeral masivo de las más de 160 líneas bombardeadas en el sur del país a principios de esta semana, durante el fin de semana. Entonces, mientras estamos viendo esas imágenes, les cuento para terminar que Irán a su vez entonces mantiene esas represalias y que en el mapa se suma ahora Turquía. Ajá. Ojo, Turquía que acaba de interceptar un misil iraní sobre su territorio y advirtió que se reserva el derecho a responder. Mati, es la primera vez que Turquía, recordemos que es miembro de la OTAN, Claro, sí, claro. Ya que escala Turquía fuerte. queda involucrada directamente en esta guerra. No es que no haya tenido antes algún tipo de vínculo con todo lo que está sucediendo en la región, pero desde que empezaron los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán es la primera vez que se encuentra directamente involucrada Turquía. Clarísimo, Ori. Mientras tanto, ¿qué está pasando acá en la ciudad de Buenos Aires? Ayer hubo un derrumbe Sí. en Parque Patricio. ¿Qué pasó? Bueno, en principio vamos a ver que hubo un montón de gente afectada. Este es un complejo de edificios que está ahí atrás de la cancha de Huracán, Sí. que empezó a construirse en 2012 a través del plan Procrear, que pasó por diferentes gobiernos, con diferentes estados esa construcción, con diferentes constructoras que Ajá. armaron no todo ese complejo, que es un montonazo, que son más de 8.000 viviendas enorme, en total. claro. Es el último, la última política habitacional grande que tuvo la Argentina. Ajá, claro, sí. Directamente sí, y que se hizo Sí, a partir del plan Procrear. Lo que vamos a contar que finalmente ayer a la madrugada, o antes de ayer a la madrugada, 4:30 de la mañana, se derrumbó, toda la parte de un estacionamiento, quedaron sepultados un montón de vehículos y por supuesto que está el peligro de derrumbe de los cimientos de todo Claro. ese edificio, que es muy alto. Lo que hay que contar de novedades al respecto es que la justicia acaba de ordenar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que garantice la asistencia habitacional efectiva y adecuada de las familias
Esta es una resolución dictada hace un ratito nada más por un juez de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario a propósito de un amparo colectivo presentado por el Observatorio de Derecho a la Ciudad después de que, como contábamos, este estacionamiento subterráneo en uno de los edificios del complejo Estación Buenos Aires, así se llama, se derrumbara en la madrugada, lo que generó, por supuesto, un cráter, aplastó 65 vehículos y hay que decir sin que se registraran víctimas ni personas atrapadas, pero debieron desalojar de manera preventiva a más de 200 personas, teniendo en cuenta que no saben qué es lo que puede pasar con los cimientos. Es a partir de ese momento que ahora acciona la justicia. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora yo quiero traerles una partecita porque la verdad no nos vamos a hacer los boludos. Esto se está politizando muchísimo. Porque te dicen, circularon un montón de videos, lo inauguró Alberto, lo empezó Cristina con el Procrear. Claro. Es ver de quién es la culpa. Entonces. Y pasó por todos los gobiernos. Claro. Incluyendo este mismo, de Javier Milei, porque, digamos, eliminó por completo el Procrear, por lo que hay muchas de esas propiedades que están en un limbo y que están deshabitadas porque quedaron en un limbo de gente que no fueron adjudicadas. Que incluso habían empezado con el trámite de la adjudicación y que quedaron en el limbo. Entonces, una ciudad que por suerte no tiene ningún tipo de problemas habitacionales. No, por supuesto. Sí. Ahora, en ese contexto les traje un video porque me pareció interesante. Ayer le hicieron una nota, ¿cómo se llama el de prende y apaga? ¿La PEWE? La PEWE. Ah, ¿sí? Estaba haciendo una nota y lo estaba politizando así, bueno, esto lo inauguró Alberto y qué sé yo, bla, bla. Y esto realmente no es para defender a Alberto, ni a Cristina, ni a nadie. Lo que digo es que la verdad que politizar esto te puede salir mal porque, insisto, atravesó por todos los gobiernos. Entonces, en ese contexto, hablan con una damnificada y la damnificada le cuenta esto a la PEWE. A ver. Nosotros nos mudamos cuando estaba el gobierno de Alberto. Pasó por todos los gobiernos. Esto, si lo querés politizar, tocó por todos lados. Este proyecto lo inicia Cristina Fernández de Kirchner. La construcción se continúa con Macri. Sí. Caputo es, el dueño de COSUD, uno de los dueños de COSUD es un Caputo y particularmente son amigos de Macri. COSUD, que es constructora sudamericana, la constructora que es culpable de todo esto, tiene edificios de lujo en Puerto Madero. Claramente el nuestro no fue construido con las mismas ganas ni con los mismos materiales. Y lo inaugura Alberto porque justamente antes de la pandemia se paró. Esto nos los iban a dar en 2019. Nosotros nos anotamos en 2019. Y se paró. La mayoría, sí, las inscripciones fueron en 2019, algunos se lo llegaron antes de la pandemia, después de la pandemia esto se frenó, por cuestiones lógicas. Y en 2021, después de mucho reclamar, eso es lo que más nos duele, nos lo dieron y nos pudimos mudar. Y ya hasta el año pasado se siguió mudando gente, esto es enorme. Claro. Bueno, pero igual, perdón, otra cosa, COSUD no es la constructora de todos los edificios. Son 3 o 4 sectores que particularmente tienen los mismos problemas que nosotros, o sea que no saben, están todos asustados porque no saben si el día de mañana se les cae la casa abajo. Ahí estaba acá, ahí él la sacó enseguida. Dice, bueno, pero la pregunta no era eso, porque le tiró demasiada información. La propietaria de uno de los departamentos de este edificio que fue desalojado a propósito de este derrumbe. Algunas de las cuestiones que cuento que tienen ese complejo habitacional. Algunos, por ejemplo, pudieron cancelar el crédito. Digo porque van a estar, hay un quilombo muy grande acá, va a haber un quilombo, ya está viendo claramente, pero por ejemplo, algunos pudieron cancelar el crédito, pero no pudieron escriturar. En todo este proceso, ¿no? Cancelaron el crédito, todavía están en el proceso de escriturar. Por ejemplo, desapareció, como decíamos, el Procrear, entonces quedaron en un limbo. Se estima que el 20% de los departamentos están vacíos porque nunca pudieron ser adjudicados. Las obras efectivamente arrancaron con Cristina, las continuó Macri con la intervención del IBC, del Instituto de Vivienda. Después siguieron con Alberto, pero sin el IBC, Procrear, IBC, sin IBC. Y ahora sin Procrear, ¿no? Porque el Procrear desapareció. Entonces, ahí van a tener realmente un tema. Primero, la constructora, insisto con lo que decía esta propietaria, efectivamente es así, no es la misma constructora para todo ese complejo muy enorme de edificios. Ahora, volviendo a la cuestión puntual de qué pasa con los damnificados y qué pasó ayer y dónde pasaron la noche. Bueno, el gobierno de Macri efectivamente dice que asistió a 44 grupos familiares
familiares. Son un total de 120 personas que fueron trasladados y alojados en hoteles del gobierno de la ciudad o gestionados por el gobierno de la ciudad. Y 224 personas que optaron por relocalizarse por medios propios, ir a casa de un familiar, lo que sea. Entonces, ahora lo que la justicia dice es que el gobierno de la ciudad no está informando, y es lo que le pide esta resolución judicial de hace unos minutos nada más, que les informe el total de los afectados, que le recrimina en todo caso al gobierno de la ciudad, a Jorge Macri, que no está discriminando cuántos de todos ellos se encuentran en situación de vulnerabilidad, de manera que puedan conocer qué pasó con quienes no se relocalizaron por sus propios medios o no pertenecen al grupo de familiares asistidos. Hay un limbo ahí que la justicia está diciendo, denme más información. Y lo que le dice a Jorge Macri, que tampoco se cuentan, no están recibiendo información respecto de la estabilidad de la asistencia. Es decir, ¿cuánto tiempo vas a asistir esta gente? ¿Cuánto tiempo le garantizás los hoteles a los que están alojados en hoteles? ¿Qué pasa con esas personas que por ahora, por estos días, se relocalizaron en la casa de un familiar, pero que no pueden estar permanentemente en esas circunstancias? Bueno, esto es lo que le está pidiendo la justicia por estas horas al gobierno de Jorge Macri, para saber, además de esos 44 grupos familiares, tener información de cuánto tiempo más se los va a asistir y cuál va a ser la estabilidad de las 224 personas que eligieron por su cuenta relocalizarse en casas de familiares o amigos. Clarísimo, Gaby. En un rato vamos a contar sobre el nuevo ministro de Justicia, que es parte de las noticias del día y la conversación también. Pero quiero saber qué está pasando en las redes y en otros temas, mientras tanto. Sí, bueno, en las redes obviamente está conversándose mucho acerca de la llegada del Chacho Coudet. ¿Ya agarró? River, ya llegó, ya está en el país, ya está acá, es la primera tendencia, ya se sacó fotito en el estadio. ¿Qué dice el hincha de River? ¿Está contento? ¿Está contento? Está sin dormir, está sin... Y pero es que debe haber viajado. ¿De dónde viene? ¿Voló? Otro técnico hincha de Boca, ¿sabés, no? Pero cuando era De joven, toda la vida, cuando era de toda la pibe. vida. Pero cuando era pibe, ya pasó. Ya está. Ay, Después yo- jugó en River. La época del Chacho. No, todo el tiempo lo cogía. ¿Qué pasa, ¿Querés boludo? ir? No, estoy hablando con el productor. No, Con el hincha de River. Más allá de esto, Sí. atención con esto. Hay polémica, UPD es tendencia porque... El último primer día. Clara Mucio, ustedes saben, integrante del gobierno porteño, Sí. cruzada ahora prácticamente una especie de ultraderechista neo, Ajá. pero que está en contra, igual generó adhesiones, quizás por los motivos incorrectos, pero dice que anuncia que se va a prohibir o que están analizando prohibir el UPD en la ciudad de Buenos Aires, que se fue de las manos, que es una costumbre que se extendió a todo el país, Ajá. pero que el alcohol se convirtió en protagonista, que llegan los pibes y vomitan en los colegios, Bueno, pero eso que no es está algo mal. por el UPD, digamos. Marca Es otra algo- cosa que también algunos decían, y tiene un poco de razón, Un poco que es sí, que los padres, a tal punto llegó que los padres se organizan para ver cómo comprar el alcohol que van a consumir los chiquitos, Ajá. que también uno decía, háganlo sin sus padres. Bueno, ¿para qué tienen que participar los padres de organizarle el alcohol? Hagan algo por su cuenta, Claro. pendejo de mierda. Ni la birra te Ni puede para, comprar. ni ni para la eso birra. mueven el orto, dale. Escuchame, hay algunos colegios, yo te voy a decir una cosa, Clara Mucio. Hay algunos colegios que, por ejemplo, han establecido con el tema del UPD que pueden ir al día siguiente de la fiesta. pero con los padres. ¿A qué van Pero a poder a la al día escuela? siguiente. O sea, A custodiar. van así, van todos medio... todos Los padres copiados, también, los padres también. No, los Ah. padres van y que se hagan cargo de los pibes. Ah, mira. Entonces, por ejemplo, si hay alguno ok. que está muy descompuesto, qué sé yo, que se lo lleve el padre. O sea, que los padres claro. se hagan cargo, que los padres sean niñeros de sus hijos. Chaperon, sí, en se ese, dice, sí, claro, en Es ese, verdad ese que contexto. Si sos autoridad del colegio, si sos trabajador del colegio, sobre todo si sos maestranza del colegio, Ah, es insoportable. debe ser una patada en los huevos. No, que te pero lleguen en todo los caso el pibes. pibe que vomita que se limpie su propio vómito. Claro. Anda a limpiar vos el baño, pendejo. Bueno, de hecho, Feliz día te Pero si desea no tu se puede ministerio, amigo. levantar Y con se la jode. pati. Entonces no tomés si no Está sabes sentado tomar. arriba del vómito. No tomés si no sabes tomar. Cierra así su tuit Clara Mucio diciendo: ojalá sea el primer paso para reinventar juntos esta fecha y desasociar la felicidad de la ebriedad y el vómito. La marca de la gorra.
No puedo creer cómo ha escalado lo del UPD. Es que no Che. podemos hacer nada, si no, si Bueno. no chupamos. Ya ni escabiar en paz. Ni podemos escabiar, déjennos ser felices. Che, La hablando felicidad. de... Sí. Me encanta cómo en Argentina hablamos de absolutamente todo con la misma intensidad. Sí, por el supuesto. UPD, la guerra, Eh. la reforma laboral. Somos Bueno, así, pero es un somos tema así. Sí, tal de cual. preocupación nacional. Cerramos con una noticia, lo que todos estaban esperando. Hay una persona que está viajando en horas nomás hacia la zona de guerra. No. Y así lo anunciaban. No, no me Ya digas. podemos confirmar que Nelson Castro No, Otra vez. viaja a Medio Oriente. Muchos preguntaban porque es una cobertura de las que queremos ver. Tiene que ir Pero, por Nelson, supuesto, obvio. Con, No sean con hijos todo de su pu. profesionalismo, su talento, su experiencia y va a viajar, así que Yo creo pronto que- lo veremos. Mata. En principio, Que lo podemos... puede ser uno de los pocos beneficiados por la nueva ley de reforma laboral, el ¿Por señor qué? Nelson ¿En qué Castro. sentido? Porque evidentemente se lo están queriendo sacar de encima. No. Desde hace años. Desde hace años. Y ahora por ahí tienen alguna con un FAL, algo así, se lo puede negociar una No, salida ojalá menos que no. traumática. Ojalá Nelson. que esté todo bien para Nelson, que Sí, se pueda hacer obvio, eso. sí, Ahora obvio. siempre lo mandan a los lugares más Peligrosos complicados del del mundo. mundo. Va Nelson Castro. Cuando Una, decís- una tarea ¿Vas heroica. a tocar Sí, el sí, piano realmente, o algo? Tocar- No sé. ¿Dónde fue que había tocado un piano? En la- Ucrania. Ucrania. Sí, En Ucrania. pero cuando vos decís FAL, decís el fondo de asistencia. No, el fondo de asistencia, no, Claro. por favor, Ah, que por lo cuiden, favor. no a Nelson. Por viejo. favor. Bien, amigos, hasta ahí. Ya te contamos qué está pasando en la Argentina y el mundo. Maldita suerte. Periodismo con menos ruido.